A la mañana siguiente me visto y voy al trabajo con entusiasmo. Anoche dejé a Uea y Kim solos en la oficina. No sé si se llevaron bien o si ya se mataron el uno al otro, así que quiero darme prisa para ver el resultado. Atravieso el vestíbulo hasta el aparcamiento que hay junto a mi condominio. Veo el BMW negro aparcado allí como siempre. «Buenos días», dice Mai, mientras me acomodo en el asiento del copiloto. Su sonrisa es tan educada como el pulcro uniforme de estudiante que lleva todos los días. No puedo resistir su perfecta imagen. «No tienes que llevar corbata todos los días, ¿sabes?». Intento asegurarme de que sepa que mi empresa no es estricta en cuanto a la vestimenta, siempre que no se trate de una camiseta raída y un par de boxer. Estoy acostumbrado a ello. Aunque esté fuera del campus, me gusta vestir correctamente», responde. Todo lo que puedo darle es una sonrisa seca, recordando los días en los que estaba en la universidad, excluyendo las ocasiones en que fui staff en una ceremonia de bienvenida de primer año y en los días de examen. Nunca he llevado corbata. Mis camisas tampoco eran pulcras. Algunos días ni siquiera llevaba cinturón. Comparándome con el tipo perfecto de aquí, no era nada. ¿Pero no es normal? Todos los estudiantes que viven en una residencia son como yo. Arrastrarme de la cama a la clase ya es bastante difícil. Vestir adecuadamente es aún más difícil. Mai es raro, yo no. Dejo pasar el tema de cómo se viste y empiezo a hablar de cosas al azar hasta llegar a la oficina. Registro mi entrada y luego llevo los regalos de la gente a mis dos amigos. Cuando veo que sus escritorios siguen ordenados y limpios, me siento aliviado. Bien, anoche no se mataron entre ambos. Tanta gente les hace regalos a Uea y a Kim todos los días, dice Mai, cuando me ve poner todas las cosas en sus escritorios. Esta mañana, Uea recibe un americano de Pon que lo sigue persiguiendo, y Kim recibe un pastel de chocolate de Fasai del departamento de marketing. Debería decirle a Mai que solo son regalos, porque de todas formas mis amigos no van a salir con ellos, pero decido no interrumpir la relación de nadie. No quiero ser demasiado entrometido. Sí, estos dos son los guapos de nuestra oficina. Muchas personas están enamoradas de ellos, pero dijeron que no les gustaba tener una relación en la oficina, así que estos regalos no significan nada. Respondo con un tono plano. Una parte de mí siente lástima por ellos, solo desperdician su dinero. Una vez, un superior me dijo que no me metiera en sus asuntos cuando le dije que Uea no quería a nadie. Aunque ya ha dejado la empresa, todavía me estresa pensar en ello. «¿Cómo es eso?», pregunta Mai. Me siento mientras enciendo el ordenador y respondo, «porque el trabajo y el amor deben permanecer separados. Kim no quiere una relación seria porque complicaría las cosas, sobre todo en la oficina. A Uea le pasa lo mismo. No le gustan las peleas ni las rupturas que traen problemas. Probablemente sea porque no están enamorados de nadie, supongo», le explico. Luego recuerdo que Mai es parte de la oficina ahora. Pero si es solo un interno, entonces no pasa nada, porque es solo por un tiempo. Me apresuro a añadir eso antes de que Mai empiece a sentirse mal. «¿Y qué piensas tú?», pregunta. Me lo pienso un rato antes de darle una respuesta. «Bueno, no lo sé. Si alguien me gusta, pues me gusta. Estas cosas no se pueden controlar, ¿verdad? Soy un poco indiferente al respecto. ¿O crees que debería preocuparme más por ello?». «No, en absoluto. Estoy de acuerdo con lo que has dicho. Si te gusta, no puedes obligarte a no hacerlo». Mai parece feliz. Sonríe hasta que sus ojos se entrecierran. Parece estar bastante esperanzado ahora. Digamos que lo apoyaré hasta que consiga emparejarse con Uea, antes de que acaben sus prácticas. Uea es un poco mandón, pero podría tener algún interés en Mai, ya que este joven es muy buena persona. Para ser sincero, pasar una semana con él me hizo saber que Mai no solo es guapo, sino que también es implacable en cuanto a su personalidad. ¿Quién puede ser así?
Lógicamente, debería haber algunos defectos para ser un humano, ya sabes. Mai es básicamente como un dios en este punto. Por ejemplo, Kin es bueno, pero es mal hablado, y Uea no tiene ninguna habilidad social, pero a Mai no le veo ningún defecto. ¿Ser demasiado perfecto es un defecto? ¿Tenemos pastel de chocolate hoy? Rayos, sí, quería comer algo dulce. La voz de Kin interrumpe mis pensamientos. Se dirige directamente hacia la caja del pastel que hay sobre el escritorio, sin saludar a ninguno de nosotros. Me dirijo hacia él para quitarle el tenedor de la mano, para darle un mordisco y empezar la conversación. Entonces, ¿qué tal anoche? ¿Anoche? Con Uea. No te burlaste mucho de él, ¿verdad? O arrastra su voz mientras Uea, el tema de nuestra conversación, entra en escena. Kin sonríe y responde en voz alta. Muy bien, anoche nos llevamos muy bien, ¿verdad? Le pregunta Uea, mientras éste pone su mochila sobre el escritorio. Por alguna razón, Uea se congela durante un par de segundos. Luego vuelve a la normalidad y responde con indiferencia. Supongo. Kin suelta una risita y trata de recuperar el pastel de chocolate alegremente. Pongo los ojos en blanco y suspiro. Muy bien, en este caso probablemente significa lo contrario. ¿Cuándo dejarán de pelearse? Un intermediario como yo ya se está cansando. Cuando vuelvo a mi escritorio, trabajo hasta las 9 de la mañana. Es entonces cuando veo a Moncón entrando alegremente a la oficina. Esa vista me exaspera mucho. Oh, hola, Moncón. Pensé que nunca más te presentarías a trabajar. Esa es la voz de Kin, no la mía. Se ríe, pero sus ojos no demuestran felicidad. Por supuesto, tengo que aparecer. Ya me he tomado 2 días libres. Jade, he oído que has hecho mi trabajo mientras yo estaba fuera. Gracias. Mi perro se enfermó de repente. Fue tan caótico que no tuve tiempo de revisar mi teléfono en absoluto. Cuando llegamos a salir del hospital ya era tarde, responde Moncón a Kin, mientras se acerca y me da unas palmaditas en el rostro. Su disculpa suena poco sincera. Está bien, tu perro ya está a salvo, digo con neutralidad. No es la primera vez que ocurre esto. Nuestro superior Moncón es el número 1 en abandonar su trabajo, sin mencionar que todos nosotros podemos contar cuántos días vino a trabajar. Tiene miles de excusas, peleas con su esposa, su hijo se escapó, la abuela tuvo un ataque y esto que acaba de decir, su perro estaba enfermo. Genial, su perro estaba enfermo así que desapareció. Probablemente se aferró a la jaula todo el tiempo que ni siquiera pudo encender su teléfono móvil. Si se preocupa tanto por su perrito, ¿por qué no renuncia y se queda con él para siempre? Si te preguntas por qué no lo despiden, es porque es primo del presidente, así que nadie puede decir nada. Incluso Baz, que es el jefe de nosotros, apenas puede hacer nada. Además, en la oficina nos cuidamos unos a otros como si fuéramos una familia, así que no queremos darle importancia. Es cierto, somos una familia con Casalón y Songep en una serie dramática tailandesa, de esas que se pelean todo el tiempo. No has vuelto a decir nada. Uea se acerca y me dice en voz baja, mientras hago una fotocopia. Parece estar disgustado con mi indiferencia, por no hablar de que Moncón se queja de por qué le preparamos un escritorio a Mai sin preguntarle antes. Finalmente, terminó con Mai teniendo que mover su asiento al lado de Moncón. Dijo que Mai debía estar cerca de él para poder enseñarle al joven. ¿Enseñar? Él solo quiere que Mai trabaje para él, así que me quedé sentado al lado de Uea en su lugar. Bueno, es un primo del presidente. ¿Qué quieres que haga? No quiero que me despidan, respondo con sinceridad. No me gusta que se aprovechen de mí, pero en la vida aprendes que hay gente con más ventajas que nosotros. Solo tengo que seguir adelante. Si no son ellos pidiéndome que me arriesgue a saltar por un acantilado, entonces tengo que seguir soportando. Es triste que a veces lo único que podemos hacer es resistir. Esto ha ocurrido demasiadas veces. Siempre te obliga a hacer el trabajo. No eres su esclavo, Jade. Hablaré de esto. Se da la vuelta para dirigirse a Moncón.
Por suerte, lo retengo justo a tiempo. Oye, espera, hablaré con Baz y dejaré que hable con Moncón por mí. Tú cálmate, yo puedo encargarme, digo. La mirada de muerte de UEA parece suavizarse un poco. Asiente con la cabeza y vuelve a su escritorio. Lo único que puedo hacer ahora es suspirar. La vida laboral puede ser así de difícil, me digo. Hoy es el primer día en 2 semanas que tengo que tomar el SkyTrain para ir a la oficina. Mi querido interno tiene que ver a su profesor por la mañana, así que un parásito como yo tiene que ocuparse de sí mismo. Ahora estoy abarrotado dentro del tren. Me he acostumbrado a sentarme en un coche caro con un asiento cómodo para ir y venir a casa, a la oficina con regularidad. Así que cuando vuelvo al duro mundo real, no puedo evitar sentirme abatido. Pero al final tendrá que vivir así de todos modos. No tengo que esperar a que acaben las prácticas de Mai. En cuanto Mai empiece a salir con UEA, tendré que vivir por mi cuenta como siempre. La comodidad es una ilusión. El forcejeo en el tren lleno de gente es real. Y el maldito SkyTrain se retrasa de nuevo hoy. ¿Qué pasa, Jade? ¿Llegas tarde porque tu conductor de Uber está fuera solo un día? Patético. Estas palabras no pertenecen a nadie más que a mi amigo de boca maleducada, Kim. Gira su silla para mirarme y me ve que cubierto de sudor a pies en la cabeza. Casi me muero corriendo para marcar mi entrada, pero aún así llegué 5 minutos tarde. El mes que viene me bajarán el sueldo 20 bahts. El SkyTrain se retrasó otra vez, digo, y acomodo mi escritorio con cansancio. UEA me da un zumo. Seguramente es de algún enamorado secreto, que lo puso en su escritorio mientras él no estaba. Me lo bebo sediento mientras agito el cuello de la camisa para refrescarme. «Jay, ¿dónde está Mai hoy?», pregunta Fai, con su voz aguda, mientras enciendo la computadora para prepararme para trabajar. Irá a la universidad por la mañana, estará aquí a mediodía. Me alegro de oírlo, creí que estaba enfermo o algo así. Eso arruinaría nuestra fiesta de hoy. No, la fiesta sigue en pie, así que no te preocupes. Como Mai lleva casi 2 semanas trabajando, quisimos hacerle una fiesta de bienvenida en un restaurante no muy lejos de la oficina. Casualmente, hoy es el último viernes del día. Acabamos de recibir nuestros sueldos, así que tenemos mucho dinero para gastar. Se puede decir que lo usamos todo el primer día. Luego, los 29 días restantes, vamos a comer fideos instantáneos para sobrevivir. Sigo trabajando. A mediodía bajo a comer y vuelvo a subir a ver Netflix. Cuando es casi la 1 de la tarde, llega Mai con su pulcro uniforme y 2 cajas grandes de donas. «Traje donas». «Oh, Dios mío, Mai, cariño, eres literalmente el mejor». Fai se precipita hacia las cajas de donas, seguida por los demás trabajadores de informática, a los que aún les queda espacio en el estómago para las donas después del almuerzo. Mis ojos se iluminan al ver que mi dona glaciada favorita de Krispy Kreme yace bellamente dentro de esas cajas. «Recuerdo que estas son tus favoritas. Siéntete libre de comer mucho». Mai se acerca para susurrarme al oído, con una suave sonrisa. Parpadeo confundido durante unos segundos, tratando de entenderlo, y por fin lo comprendo. Le dije que me gustaban las donas de Krispy Kreme, así que hoy me las ha comprado como diciendo, «Te he hecho un favor, ahora tienes que ayudarme». Apuesto a que esto es lo que quiere decir. Cojo una dona mirando fijamente a UEA, que está enfrascado en su trabajo y no puede venir por un bocado, así que Mai tiene que servírselo. Miro fijamente a Mai, que trata a UEA con esmero, mientras doy un gran bocado a la dona. Cierro los ojos felizmente por el dulzor en mi boca. Los postres son lo mejor. Bueno, para la fiesta de esta noche, debo buscar la manera de que se acerque a mi mejor amigo. El tiempo pasa tan lento como un caracol. Se puede decir que mi mente ya está en la fiesta. Parece que 1 hora dura mucho tiempo. Supongo que los demás deben haber sentido lo mismo, porque cuando llegan las 7:30, todas las mochilas están hechas
y todo el mundo está listo para irse. Si no se trata de trabajo, todos nos ponemos de acuerdo rápido. Vamos a reunirnos en el restaurante. Quien tenga auto que se lleve a quien no lo tenga, dice Buzz. Mai se acerca a mí y me toca el brazo. ¿Quieres venir conmigo? Claro, gracias. Mai, ¿puedo acompañarte también? Yo también quiero que un hombre guapo conduzca un coche de lujo para mí. Si tu marido viera esto, se enfadaría mucho. Me burlo de Fai, que se precipita hacia Mai de inmediato. Ella me mira malhumorada. Mai se ríe suavemente antes de que Fai le agarre del brazo y lo arrastre fuera de la habitación. Llegamos al restaurante a las 6. Buzz ya ha reservado una sala de karaoke para nosotros. Todos empezamos a pedir comida y bebida como si la empresa fuera a pagarla, pero en realidad todos compartiremos la cuenta. Pido 1 o 2 cosas del menú y se lo paso a Mai, que se sienta a mi lado. Elige lo que quieras comer, no te preocupes, le digo. Kin, que también se sienta al lado de Mai, se inclina y se burla de mí. Rayos, tenemos un sugar daddy aquí mismo, amigos. Jade ha dicho que todo lo de esta noche lo invita a él, grita Kin alegremente, y todos empiezan a corear. Bueno, Jade, no voy a contenerme ahora. Jade, muchas gracias. Te quiero mucho, Jade. Mira cuánto me quieren. Claro que pagaría la cuenta si me sacara la lotería, pero hoy, si ninguno quiere que le pateen el trasero, dividamos la cuenta. Bromeo antes de lanzarle a Kin una mirada de muerte y sacarle el dedo medio. Kin se hace el inocente y me dan ganas de darle una patada. ¿Te mataría quedarte callado? Mira, Uea, no ha dicho ni una palabra desde que llegó. Bueno, tal vez eso es un poco demasiado tranquilo. En realidad, yo también quiero pagar mi parte. Me siento mal por dejar que ustedes también paguen por mí, dice Mai en voz baja, después de que un camarero se va con nuestro pedido. No tienes que sentirte mal, te damos la bienvenida como nuestro nuevo miembro. Come y bebe, digo en tono serio. Como personas mayores que ganan dinero mensualmente, tenemos que preocuparnos del interno, sobre todo cuando es a principios de mes, cuando acabamos de recibir los sueldos. Pagar por un interno con un par de billetes no nos matará, pero pensar que tenemos que pagar un montón de comida y cerveza que pedimos igual podría matarnos. Mai, ¿bebes alcohol?, pregunta Kin, y le entrega a Mai un vaso de cerveza. Mai da las gracias y coge el vaso. Bebe la mitad del contenido. No me sorprende, yo también empecé a beber en la universidad. No pretendo fanfarronear ni nada parecido, pero entre los tres soy el que más bebe. Nunca me he emborrachado. Todo el alcohol del mundo no puede emborracharme. En el mejor de los casos, solo me pondré un poco alegre. Incluso Kin no puede luchar contra mí en esto. En cambio, Uea es un tipo relajado. Es raro que beba hasta que se emborrache, y como soy el más fuerte, termino llevándolos a casa cada vez que tenemos una fiesta. Últimamente también me cansé de ser el intermediario en una fiesta, así que decidí ni siquiera salir a buscar la maldita bebida. Así me ahorro dinero y no tengo que asumir la responsabilidad de asegurarme de que todo el mundo llegue a casa sano y salvo. Es mejor que me ahorre ese dinero para un bubble tea. Después de empezar a beber y comer, Buzz y Fai nos muestran algunos movimientos. El espíritu rockero de Buzz lo ha poseído y ahora mueve la cabeza de un lado a otro, mientras Fai baila moviendo la cadera a mi lado. Me siento y me río y luego grabo un video. Ahora tengo algunas imágenes para chantajearlos. Siguen utilizando el trabajo, ¿verdad? Ya verás de lo que es capaz este Jade. Seguro que meto estas imágenes en un video que se reproducirá en la fiesta de fin de año. Después de que los dos superiores de mi departamento terminan sus espectáculos, es el turno de Gan. El programador sale a cantar a lo loco, porque también está borracho. Canta tan fuerte que mi oído podría estallar. Tengo muchas ganas de taparme los oídos antes de quedarme sordo, pero sería demasiado grosero. Así que tengo que esperar e intentar robarle el micrófono en su lugar.
Miro a la izquierda y a la derecha para elegir a alguien, y luego mis ojos se fijan en Mai, que está a mi lado. Oigan, estamos celebrando a Mai aquí. ¿No debería al menos cantar algo? Grito y le robo el micrófono a Gan, que claramente sigue queriendo cantar. Los demás claman por Mai. No estoy muy seguro de si quieren escuchar a Mai cantar o solo quieren escapar de la voz de Gan. No soy muy bueno cantando, dice Mai humildemente con una pequeña sonrisa, mientras me quita el micrófono. Puedes hacerlo. Si la voz de Gan es tolerable, entonces cualquiera podría ser un cantante. Le susurro, y Mai se levanta. Las chicas empiezan a animarlo con alegría. Cojo el libro con la lista de canciones y le doy un golpecito en el brazo a Mai. ¿Qué canción quieres cantar? No te lo voy a decir. Mis cejas se fruncen tras escuchar la respuesta de Mai, preguntándome si me está haciendo alguna broma. Le ayudo a elegir una canción, pero ¿no me lo dirá? ¿Y acaba de hablarme de manera informal? ¿Qué es esto? No ha sonado nada respetuoso. Le estoy quitando algunos puntos ahora. Bueno, ¿cómo voy a seleccionar una canción para ti si no me lo dices? Todo el mundo se queda en silencio durante un rato. Mai me mira a la cara, como si hiciera lo posible por ocultar su risa. Incluso Uea, a quien no le importaba nada, se vuelve hacia mí. Me siento confundido hasta que Kim empieza a reírse de mí. ¡Yay, idiota! Ese es el nombre de la canción. Hice el ridículo. Me siento tan avergonzado que podría morir ahogado en un cubo de hielo que hay en la mesa ahora mismo. Hago lo posible por mantener la calma manteniendo la cara seria. Debería haber sabido que Mai no es de los que se meten conmigo. ¿Quién iba a saber que ese era el nombre de la canción? No escucho mucha música muy seguido, no es culpa mía. Miro el libro tratando de encontrar el número de esa canción e ignoro las risas de todos. Mai se acerca al espacio para cantar, así que Kim se mueve y se sienta a mi lado. Se ríe tanto que llora. Incluso Uea sonríe ante mi estupidez. Imbéciles. La música empieza a sonar. Mai se pone delante de nosotros con una bonita sonrisa antes de empezar a cantar. Su voz es profunda y relajante. Todas las chicas gritan mientras yo jadeo con su voz. Acabas de decir que no se te da bien cantar. Si esto no es bueno, entonces nuestras voces deberían llamarse aullidos. Pongo la barbilla sobre la palma de la mano, mientras miro fijamente al joven que luce guapo y tiene su gran momento, sintiéndome un poco harto. Este tipo es perfecto, guapo, alto, rico, educado, tiene un auto, es muy bueno en los estudios y en el trabajo, y ahora también es un buen cantante. ¿Hay algo que no pueda hacer? Se supone que Dios no elige a su favorito. Ahora que escucho esta canción que canta, me resulta familiar. He escuchado esta canción antes, pero no sabía su nombre. La letra me conmueve mucho. Quiero acercarme a ti desde que nos conocimos. Sí, así es. Mi corazón tiembla cuando estoy cerca de ti. Desde que llegaste, todos mis sueños están llenos de ti. Esta es una canción de amor secreto. Mai eligió esta canción específicamente para alguien. Cuando veo que nos mira, estoy aún más seguro. Pero si te lo digo ahora, sería demasiado pronto porque no sé si te pondría triste. Si te lo digo y termino perdiéndote, si te alejas, entonces no podría revertirlo. ¿Ves? Vuelve a mirar hacia aquí. Uea lo ignora mientras disfruta de su cerveza. Me siento un poco mal por Mai. Canta esta canción para Uea, pero mi amigo no tiene ni idea de que el joven está enamorado de él. Pero yo sí, porque soy muy observador. Soy el mayor fan del detective Conan. Todo está a mi vista. ¿Cuándo se dará cuenta Uea? Me siento muy mal por Mai. Deberías haber sido una estrella en lugar de un diseñador gráfico, dice Kim, cuando Mai vuelve a la mesa. Mai se ríe y toma un sorbo de cerveza. No lo creo, prefiero estar en paz así. Dijiste que no se te daba bien cantar. ¿Nos has mentido? Le digo enseguida.
Los ojos de Mai brillan ante mis palabras. Parece un poco achispado. ¿Te gustó? Sí, por supuesto. Tienes una voz angelical. ¿Estuvo bien, verdad, Uea? Sí, estuvo bien, dice Uea simplemente. Mai tiene una gran sonrisa en la cara. Toma otro sorbo de cerveza. Suspiro aliviado, viendo cómo Kin y Mai chocan sus vasos mientras susurran algo. Me alegro por Mai, porque Uea le ha hecho un cumplido. Mi amigo debe apreciar mucho a este joven, porque si Uea no sintiera nada, se habría limitado a sentir para ser educado. Aleluya, por fin, me alegro mucho por ti. Cuanto más avanza la noche, más se anima el ambiente. Todo el mundo canta y baila alegremente. Hemos estado trabajando bajo estrés, así que cuando conseguimos liberarnos, algunos se pasan un poco y se olvidan del camino a casa. Soy bailarín y cantante de apoyo para mucha gente. Ahora siento que estoy perdiendo la voz. Cuando vuelvo al asiento, me encuentro a Uea ebrio, pero llenando su vaso. Viéndolo ahora, pronto estará completamente borracho, porque es el que menos bebe del grupo. Kin se está relajando. Mai sigue sentado recto. Sus ojos son un poco más brillantes que como me mira normalmente. Tengo escalofríos. Quizás hace demasiado frío aquí. Me sirvo un poco de cerveza, mientras me quedo atrapado en mis propios pensamientos. Si es como lo que pensaba, cuando Uea tenga sueño, Mai se ofrecerá a llevarlo a casa, dando una razón como que está demasiado borracho para conducir. Sí, como un caballero. Soy bueno analizando. Como dije, ¿cómo puedo perder mi reputación de ser un verdadero fanático de Detective Conan, la animación japonesa que veía desde que estaba en la escuela primaria? Estoy seguro de que Mai aprovechará la oportunidad de llegar a Uea. Yo, como mayor, no seré una carga. Cogeré un taxi para volver a casa. Puede que me cueste un poco, pero a principios de mes sigo siendo rico. Iré exactamente como pensaba. Jade lo confirma. Una hora después, me doy cuenta de que estaba equivocado. Jade, dice Mai en voz baja. Miro fijamente al interno borracho, que va dando tumbos con los ojos entreabiertos. Incluso en ese estado, intenta brindar conmigo. Oh no, estás arrastrando palabras. Incluso si estuviera mirando desde Marte, podría decir que está borracho. Los héroes no son así. ¿Cómo puede estar borracho? Miro a mi alrededor. Todos mis compañeros se están desmayando uno a uno. Incluso Uea lleva dormido más de 10 minutos. El único con suficiente conciencia para comunicarse es Kin. Me agarro la cabeza con las manos. ¿Qué demonios voy a hacer? Jade, haz un brindis conmigo. Deja de beber, estás borracho. Le quito el vaso antes de que lo derrame en el sofá. Mai me mira con ojos achispados. Me estremezco cuando apoya su cabeza en mi hombro. Murmura antes de rodear mi cintura con sus fuertes brazos. Se pega a mí como si fuera una madre koala. ¿Acaso cree que soy su madre ahora mismo? Tu chico está ebrio, bro, dice Kin, mientras sacude la cabeza para mantenerse despierto. Obviamente. ¿Qué diablos hago? Uea también está ebrio. ¿Cómo van a ir a casa? Pregunto, mientras intento apartar sus manos de mi cintura. Pero sus manos son como un super pegamento. Es muy difícil apartarlas. Tú coges el coche de Mai y lo llevas a casa. Yo llevaré a Uea a casa. Y el coche de Uea, dejaré aquí mi coche y el de Uea, y mañana los podemos recoger juntos. No puedo arriesgarme a encontrarme con la policía. Y el coche de Mai, lo conduces tú. Sabes conducir, ¿no? Dice. Pongo los ojos en blanco, al instante. Perdona, es un BMW. Ya he mirado el precio y son como 3 millones de bahts. Y si lo rayo, ¿cómo voy a conseguir el dinero para arreglar esta maldita cosa? Vamos, nos vemos el lunes. ¿A quién le importa una mierda que yo siga sentado sin saber qué hacer? Se levanta y le pasa el brazo a Uea por los hombros. Se despide de los demás y se va. Miro a mis amigos y luego suspiro profundamente, tras darme cuenta de otro problema.
Sé que Mai vive al otro lado de mi condominio, pero no tengo idea de qué piso, qué edificio, en qué habitación vive. Me estreso mientras observo a Mai que recuesta su cabeza en mi hombro, cambiando completamente su nombre por el de carga temporal. Las venas de mi sien laten como si fuera a sufrir una repentina hipertensión. Borracho como un demonio y grande como un gigante. ¿Cómo diablos voy a llevarlo a casa?